Buenos días. Vayan conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1, verso 26. Santiago 1 al 26. Ok, ¿listos? Bueno, el libro de Santiago da una serie de pruebas para la fe verdadera. Y Santiago hizo esto para que sus lectores, los judíos dispersos, pudieran saber si su religión era verdadera o falsa. Y también aprendimos en los versos 19 al 22 cómo recibimos la palabra. Y en los versos 23 al 27, Santiago nos enseña porque estamos estudiando todavía, cómo reaccionamos a la palabra. Y más específico, aprendimos la semana pasada que Santiago quería que sus lectores obedecieran la palabra de Dios y no solo escuchen. Y Santiago dijo que cuando ellos preservan en la palabra, obedecen la palabra, viven la palabra y se someten a la palabra sin importar lo que sienten, demuestran su amor por Cristo y que son sus hijos. Y Santiago cambia la analogía de un oyente en versos 22 al 25 a algo más específico en el verso 26. Porque algunas personas pueden decir, escucho la palabra diariamente, por cada semana. Pero Juan MacArthur dijo, la esencia de la verdadera fe está relacionada con la forma en que una persona se comporta. La verdadera fe se manifiesta en las obras y la verdadera fe se manifiesta en el comportamiento. Si todo lo que haces es escuchar la palabra y nunca cambia tu vida, estás autoengañado. Ahora mira el versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y no te dice Santiago, si alguno se cree religioso. Podemos traducir este verso como este, tiene la opinión de que es religioso, o mejor es, tiene la opinión de sí mismo de que es religioso. Entonces cuando Santiago dijo, si alguno se cree religioso, Santiago está diciendo que es la opinión de esta persona. Entonces no es la opinión de Dios. Esta persona se engaña a sí misma. Y nota la palabra religioso, es la palabra frescos en griego. Y este teólogo David Guzik dijo acerca de esta palabra, en la antigua lengua griega, religioso es una palabra que casi nunca se utilizaba en sentido positivo en el Nuevo Testamento. Santiago la utiliza aquí en alusión a alguien que es religioso, pero que no está realmente bien con Dios. Y este otro comentario dice, la palabra denota la observancia diligente del ejercicio religioso en acción o en palabras, realizado sincera o hipócritamente en la apariencia de una religión devota. Y también en este contexto, esta palabra significa la forma externa, las actividades corporales, los ritos religiosos externos. Entonces, ¿en qué han pensado todos ustedes cuando han escuchado esta definición? La forma externa, las actividades corporales, los ritos religiosos externos. Y tal vez los fariseos. Y para que entendamos mejor lo que Santiago quiso decir en verso 26, tenemos que entender quién eran los fariseos. Ya aprendimos poco acerca de los fariseos en Mateo capítulo 15, verso 2,
donde los fariseos le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no se lavaban las manos. De hecho, ellos dijeron, no se lavan las manos cuando comen pan. Y ese comentario dice, el asunto en cuestión no tenía nada que ver con una buena higiene. Los oficiales religiosos fueron ofendidos porque los discípulos no observaban los rituales rígidos y extensivos de lavado antes de las comidas. Y ese otro comentario dice, muchos judíos antiguos tomaron esta tradición de los ancianos muy en serio. De hecho, este rabí judío dice, él peca tanto como el que come con las manos sin lavarse, como el que está con una prostituta. Ese otro comentario dice, las palabras de los escribas son preciosas más allá que las de la ley, ya que las palabras de la ley son pesadas y ligeras, pero las palabras de los escribas son todas pesadas. Y el Talmud, ese es un libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión y las leyes, describe 5 tipos diferentes de fariseos. Y esos 5 son hipócritas. El primero, el fariseo, se llama al hombro, que lleven sus buenas acciones sobre los hombros para que todo el mundo las vea. Y de hecho, en Mateo capítulo 23, versículo 4, Jesús comenzó sus denuncias con la mención de este tipo de fariseo. Otro es el fariseo espera un poco, que siempre encuentra excusas para posponer una buena acción. Otro es el fariseo magullado, que choca con las paredes porque estaba muy ocupado evitando mirar a las mujeres. Y otro, el fariseo encorvado, que camina encorvado para fingir humildad. Y el último, el fariseo contador, siempre estaba contando sus buenas obras para saber si contrarrestaban sus malas obras. Entonces, cuando Santiago dice, si alguno se cree religioso, está dando a entender que eres como un fariseo. Por fuera eres religioso, pero como dijo Jesús en Mateo 23 y los versos 27 al 28, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y además es posible que los lectores de Santiago tuvieran la imagen de un fariseo en su mente cuando leyeron este verso, ya que eran judíos y estaban muy familiarizados con los fariseos. Y es importante notar que la persona en el verso 26 no era un hipócrita consciente, se engaña a sí mismo. Y normalmente este tipo de personas son muy autoengañados, van a la iglesia, siguen los pasos, hacen todas las acciones, van a la escuela dominical, están en todos los eventos de la iglesia y tienen su teología correcta, pero su lengua los expone. Mira el versículo 26, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La palabra refrena aquí significa controlar o restringir. Entonces ese tipo de persona no puede controlar su lengua. Ese es un hombre con una lengua fuera de control. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 34, hablando acerca de los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Charles Spurgeon dijo, una lengua desenfrenada indica un corazón impío.
Entonces esta persona muestra su condición con sus palabras. Su corazón no está limpio. Él o ella no tiene el Espíritu Santo. Él está muerto en sus pecados y sus pecados salen de su boca. Pero ¿qué es acerca de nosotros? Bueno, deberíamos ser diferentes. ¿Y qué tipo de palabras debemos decir? Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios 4:29-32, y no contristéis, con el cual fuisteis sellados para el día de la rendición. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 12, verso 37, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Juan MacArthur dijo, es un engaño pensar que si usted lee la Biblia, va a la iglesia, ora, da dinero, canta canciones, eso es suficiente. Si quieres saber si lo que haces está bien, revisa tu lengua. Hermano, su actividad religiosa puede ser correcta. Puedes hacer exactamente lo que debes hacer. Pero si tu corazón no está limpio, bien, entonces es un ritual pagano. Y no estás honrando al Señor. Y no eres cristiano si el Espíritu Santo no vive en ti y controla tus palabras. Y como dice al final del versículo 26, la religión de tal es vana. Vana significa su religión es vacía, inútil, improductiva y es muerta. Y este teólogo dijo, tu vida con Dios es en vano si no cambias tu forma de vivir y de tratar a los demás. Muchos se engañan en su propio corazón en cuanto a la realidad de su vida con Dios. Bueno, mira el versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y nota cuando Santiago empezó, verso 26, él dijo, si alguno se cree religioso, y él empezó verso 27 con la religión pura. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, este teólogo dijo, Santiago estaba contrastando una religión que puede engañar a otros con una religión que Dios sabe es genuina. John MacArthur dijo, una reacción apropiada a la palabra significa no solo que la aplicamos sin engaño, sino auténticamente, no solo exteriormente, sino de corazón. Y en segundo lugar, dijo MacArthur, una recepción adecuada de la palabra significa una disposición a aplicarla sin egoísmo. Entonces Santiago dice que la verdadera religión, sin engaño, sin egoísmo, esta religión es pura, es la verdadera religión o es real. No es un acto externo para impresionar a los demás. No es una formalidad, es real, viva, genuina y de un corazón que ama a Dios. Otra vez, verso 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Juan MacArthur dijo, la verdadera religión está demostrando ¿qué es? Él dijo, el amor, la compasión, es el amor. Entonces, como aprendimos, no son solo acciones
religiosas es lo que sale de tu corazón. ¿Y este es delante de quién? Dice delante de Dios, el Padre. Entonces, este significa que Dios juzgará tus acciones. Dios ve tus motivos. Dios conoce tus deseos. Dios ve tu corazón y Dios sabe si eres su hijo. Y también Juan MacArthur dijo, la religión pura pertenece a las personas que muestran un control interno manifestado en su discurso, que muestran un amor por la gente necesitada y que se mantienen alejados de ser manchados por la cultura, comprando su filosofía satánica. Y mira el versículo 27 otra vez. Dice, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La palabra visitar aquí no es decir solo hola. Significa más que eso. Esta palabra significa ir a ver, examinar de cerca, inspeccionar o cuidar. Y representa que uno va a ver a otro con la intención de ayudarlo. Y también es el intenso presente. Entonces significa ayudar continuamente. No solo una vez, sino de forma continua. Y Santiago dice los huérfanos y las viudas. ¿Por qué? Porque esos dos grupos eran algunas de las clases de personas más necesitadas en la antigüedad y en la actualidad. Y también Dios siempre se ha preocupado por los huérfanos y las viudas. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 18, dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y si es 1.17 dice, aprender a hacer al bien, buscar al juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y Jeremías capítulo 5 verso 28 dice, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Y Salmos 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ahora, es importante decir que Santiago no está diciendo que tengamos que cuidar los huérfanos y las viudas solamente. Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, tenemos que amar a otros y los hermanos. De hecho, Jesús nos dio un mandamiento nuevo en Juan 13, los versos 34 al 35. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En 1 Juan, capítulo 2, versos 10 y 11 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y 1 Juan 3, 10 al 11 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En otras palabras, la marca de un verdadero creyente es el amor por otra persona y por los creyentes, por los hermanos. No solo amar a los que nos gustan o a las que son como nosotros. Además, este parte del versículo 27 significa hacer algo por aquellos que no pueden devolver el favor.
Y si expresamos preocupación solo por aquellos que pueden devolver a favor, no estamos amando como Cristo amó. Y mira el versículo 27, dice guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha, dijo MacArthur, significa mantenerse sin mácula del mundo. Y mundo aquí es la palabra cosmos. Y eso significa el sistema, la cultura, el estilo de vida, las cosas del mundo, su filosofía, su moral, su ética o la falta de ella. Y guardarse es un verbo en presente continuo, que significa continuamente. Es mantenerse continuamente sin mancha. Entonces significa no manchado por la suciedad del mundo, por la maldad del mundo. Y un ejemplo de alguien manchado por el mundo es Lot. Y este comentario dice, en el libro de Génesis, Lot es un ejemplo de un hombre contaminado por el mundo. Comenzó viviendo cerca de Sodoma, indiferente al clima espiritual debido a la prosperidad de la región. Con el tiempo se trasladó a la ciudad pecadora y se convirtió en parte del liderazgo de la ciudad. El resultado final fue que Lot lo perdió todo y casi no se salvó. Entonces, hermanos, nosotros que pertenecemos a Dios seremos marcados característicamente por una santidad que es como la del Señor. Porque la misma palabra sin mancha se usa de Cristo en 1 Pedro 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Él era sin mancha y sin contaminación. Entonces, significa debemos ser sin mancha. Pero, ¿acepten ustedes la filosofía del mundo? ¿O acepten su cultura de una manera que impacte su vida y gobierna su comportamiento? Y tengo que decir que es importante entender que no somos perfectos. Y Dios sabe que no somos perfectos. Por ejemplo, podemos decir cosas que no queremos decir. O podemos pensar que somos religiosos como el hombre en el verso 26. Pero lo que es importante es cómo reaccionamos cuando pecamos. Nos lamentamos, nos arrepentimos, o queremos cambiar y ser más como Cristo. ¿Cuál es el patrón normal de tu vida? ¿Pasas tiempo en la palabra? ¿Oras? Y no solo por ti y tus deseos o necesidades, sino por los otros. Y MacArthur pregunta, ¿hablas de cosas buenas, de cosas puras, de cosas rectas, de cosas honestas, de cosas limpias? ¿Es el patrón de tu vida hacer lo que es correcto y deseas con tu lengua honrar a Dios? ¿Y qué hay de la gente necesitada? ¿Tienes el deseo de satisfacer esa necesidad? ¿O te apena el corazón que haya gente necesitada? ¿Los ayudas? Y tal vez no ayudes siempre, eso está bien. Pero amas a los demás y no solo a los que son como tú. ¿O quieres ser diferente al mundo? ¿O quieres ser como al mundo? ¿Estás viviendo tu fe en obediencia a la palabra de Dios, sometiéndote a la voluntad de Dios? ¿Estás creciendo a través del poder de la palabra? Y esto significa que estás leyendo la palabra y aplicándola a tu vida. Significa que el Espíritu Santo te está cambiando a través de su palabra. Pero si nada de esto es cierto en tu caso, tengo que decir, arrepiéntete y vuélvete de tus pecados y vuélvete a Cristo que fue castigado por tus pecados. Es importante para nosotros entender también las buenas obras
no te llevarán al cielo. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como viento. O como Ezequiel capítulo 33, verso 13 dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, y si haré iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. El Tito capítulo 3, verso 5 dice acerca de Jesús nos salvó. Jesús nos salvó. Escucha esto, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Jesús, nuestro Señor, nuestro Padre amoroso, dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y escucha eso, dice, nadie viene al Padre, sino porque por la iglesia, no. Por la escuela dominical, no. Por la iglesia bautista de Brookside, no. Por los pastores, no. Que dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es muerta o vana. Entonces, hermanos, no seas como un fariseo y confías en tu justicia, sino deja tu pecado y corre a Cristo. Gracias.